tenemos que empezar a asumir por responsabilidad que no va a ser una campaña normal. En estos momentos, desde luego, se puede pedir lo que se quiera, pero permítanme que aluda a la responsabilidad que, bueno, que de hecho ustedes, ustedes así lo han planteado, y no podemos generar expectativas que, que van a quedar frustradas pasado mañana. Miren, en estos momentos, desde luego, la prioridad, insisto, es la sanitaria, y pensar en que ahora mismo pues, se van a hacer corredores sanitarios para permitir el movimiento de miles de personas, pues es que está fuera de toda posibilidad. Los pagos de la PAC correspondientes al cierre de la campaña 2019 se van a realizar con absoluta normalidad. Estamos hablando de 64 millones, de los cuales, de hecho, ya 37,7 ya se han pagado. Concretamente, entre el 27 de marzo y el 3 de abril se pagaron estos 33,7 millones y el resto, hasta los 64, se pagarán lo más tardar la primera semana de mayo. Respecto de la PAC 2020, quiero también trasladar seguridad y tranquilidad y, desde luego, el más absoluto compromiso de este departamento para que se hagan los pagos dentro de los plazos establecidos, de los plazos que establezca la Comisión Europea, que establezca el Ministerio de Agricultura, cuando ya estamos hablando de establecer todos los adelantos que se puedan. Va a ser un esfuerzo denodado el que va a haber que hacer, pero creo que en estos momentos bastantes incertidumbres tenemos todos, tienen los agricultores en particular y los ganaderos, para que les podamos asegurar y garantizar que no deben tener ninguna preocupación.